Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga mucho a cada uno. En esta hora esté el Señor bendiciendo su vida en gran manera. Si alguno se siente un poquito desalentado, un poquito quebrantado de salud, si tiene alguna pena, algún dolor, quiero animarle a que confíe en Dios, que ponga su ánimo en positivo, en buena posición de el Dios que todo lo puede es nuestro guardador. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él nos guardará, nos cuidará y nos protegerá. Si nos ponemos en esa disposición, de seguro usted va a sanar, va a cambiar su estado de ánimo y le va a ir mejor. Bueno, hoy la lección que vamos a estar examinando o viendo, aprendiendo, atendiendo al consejo de la enseñanza, tiene por título el dolor que te sana. El dolor puede producir sanidad, sin duda, en la forma que lo expresa la enseñanza, vamos a ver. Por cierto que el dolor no es bueno, siempre el dolor uno quiere evitarlo. Aún Jesús, poco antes de pasar por la prueba que Dios le impuso para darnos salvación mediante su muerte en la cruz, Él oró al Padre que si fuese posible le pasase esa copa, que no la pudiera, o sea, que no la experimentara. Pero Él, sabiendo que era necesario, le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la suya, la tuya, Padre, tú, Dios. Entonces, el dolor es parte de la vida, las aflicciones, los problemas, las enfermedades, todo es parte de la vida, pero tiene una soberanía divina sobre todas estas cosas. Dios, que tiene el dominio de todo, y nosotros, si descansamos en esa confianza, nuestro estado de ánimo, nuestra salud va a mejorar y todo va a estar bien. Como en el jardín del Edén. Qué hermoso sería, ¿verdad? Pues allá vamos. Esa es la idea, llegar allá. Y dice la lección, el dolor que te sana. Hay un dicho que dice, que es un poco sarcástico, así, si le duele es porque está vivo. Aún hay esperanza, ¿no? Porque si no duele es porque ya no hay nada que hacer. Pero bueno, si duele es porque aún estamos vivos y no hemos muerto. Así que le damos gracias a Dios. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga a través de esta enseñanza, el dolor que te sana. Deuteronomio capítulo 32 y verso 29 dice así, en el nombre de Jesucristo: ved ahora que yo soy Jehová y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Así dice el Señor. En el nombre de Jesús, Padre, le damos gracias por esta enseñanza en este día. Queremos pedir, Señor, que la operación de la palabra a través del Espíritu Santo opere en nuestras vidas, Señor, librándonos de toda aflicción, el dolor, la pena, la depresión que nos angustia muchas veces, la enfermedad que nos oprime, nos inhabilita, Señor, y nos deja postrados muchas veces. Ahora queremos pedirle que usted, en su gracia, en su amor, su misericordia, Señor, opere en nosotros sanidad, nos libere de todas estas angustias y nos dé la victoria mediante su bendición, Padre,
En el nombre de Jesucristo le rogamos esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar entrando en la lección. Y tiene unas preguntas como introducción diciendo, vamos con estas preguntas. ¿Cuál es nuestra reacción ante las situaciones adversas de la vida? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo está nuestro estado de ánimo? Así, nuestra paz, nuestra serenidad, o nos angustiamos, ¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué buscamos? Culpar, dicen, al diablo, buscar el culpable, hay que ver el diablo, este diablo cochino que me está enviando todas estas dificultades. Pensamos en las personas que nos han herido, que han provocado el dolor que está pasando en este momento, la enfermedad tal vez, la angustia, la inseguridad. Culpamos a Dios de que ha descuidado de nosotros. ¿Admites que tu renuncia a servir a Dios podría deberse al dolor que hay en tu corazón, del cual tal vez ni siquiera eres consciente? O sea, no somos tan fieles con Dios porque tampoco entendemos que Dios es nuestro guardador, ayudador, y más bien como que no nos ha cuidado mucho. Entonces tal vez hay una resistencia a servirle, a honrarle, debido a ese sentir inconsciente, dice. Sí, porque puede ser sin darse cuenta que estamos viviendo esa actitud. ¿Crees tú que tenemos dificultades para entender el sufrimiento como algo positivo en nuestras vidas? ¿Puede ser positivo el dolor? ¿Por qué no podemos entender exactamente qué está pasando cuando sufrimos la enfermedad, el dolor, la prueba? Esto nos lleva a buscar una respuesta. La Escritura nos enseña, tiene respuestas para nosotros. Dice Santiago, el apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 1 y en el verso 12, nos dice: cuando alguno es tentado, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, la prueba es una situación de, como bien lo dice, la prueba está siendo el dolor o la aflicción o el problema, no es permanente, es un periodo, es un tiempo. Y dice que hay bienaventuranza en soportarla, ya sea cual sea esta prueba. En la epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 17, 1:17 nos dice:
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, la obra va a ser examinada y nosotros debemos conducirnos en temor y reverencia durante todo nuestro andar con Dios. Y 1 Pedro 4, capítulo 4, 12, 13, versos 12, 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Lo primero que tenemos que entender, no debemos sorprendernos porque hay una prueba o hay una enfermedad en nuestras vidas. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. De modo que este tiempo presente que nos hallamos nosotros viviendo esta vida de prueba, en algún momento el Señor nos premiará por ello. Hay una recompensa por ello. Podremos disfrutar de esta bendición con gran alegría, como dice, y nos gozaremos en el día de su revelación en grande manera con Él, por haber perseverado en medio de la prueba, en medio de la aflicción, porque entendemos que hay prueba en nuestras vidas y esta no nos sorprende. Entonces, el Señor tiene una forma de tratar con nosotros porque nosotros hemos sido desobedientes, hemos perdido el lugar que Él nos dio. Ya lo hemos visto muchas veces a través de las lecciones anteriores. Vamos a proseguir adelante. Dice: el Señor te hiere con un propósito. Dios permite que estas pruebas, estos dolores, estas enfermedades vengan a nosotros con un propósito. Vamos a ver. Dios no solo sana, también Él nos hiere. Bueno, Él dice: yo sano, yo hiero. Él tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, toda la majestad, toda su gloria. Esto es algo difícil de entender cuando afirmamos que Dios es tan bueno que se entregó por nosotros en la cruz. Entonces es difícil poder comprender esta doble como una contradicción aquí. Entonces, si Él nos hiere, ¿será que tiene buenas razones para hacerlo? Por supuesto, porque Él es el Padre nuestro, el Padre eterno, el Padre que dice: ¿quién de vosotros, dijo Jesús, que si su hijo le pide pan, le da una piedra, y si pescado, le da una serpiente? Nadie, por supuesto. El Señor ya presupone que los padres actúan bien con los hijos. Entonces dice el Señor: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces, debemos entender que lo que Dios opera en nuestras vidas siempre es con un propósito para bien de nosotros mismos. Por eso debemos ser pacientes, aprender con paciencia. La fe es tener paciencia, es saber esperar y confiar en el soberano Dios. Así es, en primer lugar, Dios permite que nuestra naturaleza caída nos cause diferentes problemas. Dios lo permite porque en consecuencia todo lo que hagamos los hombres trae una consecuencia, sea bueno o sea malo. Dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El apóstol ahí a los Gálatas le habla acerca del segar según nosotros sembremos. En segundo lugar, Él puso una maldición sobre la tierra, y mientras vivamos aquí tendremos que soportar las dificultades que son parte de la vida terrenal.
bueno, la tierra nos trae dificultades, producirá cardos y espinos. Dice, entonces tendremos que ahí nos van a dañar las espinas y los cardos. En segundo lugar, y mientras vivamos aquí tendremos que soportar las dificultades que son parte de la vida terrenal. Por último, dice, Dios permite que Satanás siembre el odio y la maldad en los corazones humanos. Lo cual es la causa de los muchos conflictos interpersonales que nosotros vivimos. Es la siembra de la carne. La carne trae en nosotros corrupción. La carne, esto que vivimos, esta carne que es tan altiva, tan soberbia. Y basta que se enferme nada más para que empiece a compadecerse, porque somos frágiles, pero esta carne es soberbia, y lo vimos en la lección anterior, Gálatas, que nos habla que el fruto de la carne es toda clase de ira, contienda, disensiones, herejías, muchos pecados. Eso es producto de la carne. La carne es la envidiosa, la carne es la que se aira sin control, el enojo, las envidias, los celos, los pleitos, las disensiones, las herejías, las maledicencias. Todo eso es de la carne, es fruto de la carne. Entonces Satanás trabaja esa naturaleza nuestra y eso nos va produciendo una consecuencia. Todo eso produce dolor en el alma, raíz de amargura. No nos puede, alguien que está airado no está feliz, no está bien, está muy tenso, está muy complicado en su estado emocional, y eso altera todo su organismo y eso produce enfermedades. Así que el dolor que experimentamos es resultado de nuestra naturaleza caída, de modo que todo lo que a nosotros nos sucede es consecuencia de algo que hicimos, de la maldición de Dios sobre la tierra y de la influencia satánica en el mundo. Todos los males están a raíz de la desobediencia del hombre, a raíz de la separación, la distancia en querer obedecer a Dios el hombre y su naturaleza caída. El sentimiento del hombre en su naturaleza es siempre actuar en controversia con Dios. Y esto trae este problema y este dolor. Y Satanás trabaja en eso, en sacarle lustre a nuestros defectos, que no son pocos. Sin embargo, Dios en su soberanía emplea todo ese sufrimiento con un propósito. Nuestra parte aquí es tener una actitud positiva ante el dolor. Si duele es porque estamos vivos. Entonces hay solución aún. Debemos estar positivos, debemos enfrentar el dolor con optimismo de que va a pasar y va a mejorar. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro pastor, Él es nuestro ayudador. Él hiere, Él sana. Él hace todas las cosas, Él tiene el dominio. Yo soy Dios, dice el Señor. Recordando siempre que Él mismo es permitido por Dios para lograr su más alto fin, que es perfeccionar nuestra vida para la salvación. Pues somos imperfectos, necesitamos perfección. Vamos a ver la desobediencia y sus consecuencias. Dice, el hecho de que vivamos bajo la gracia no significa que podemos vivir como queramos, en la libertad de hacer lo que queramos. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Aunque todo me es lícito, yo no me dejaré gobernar de cosa alguna, sino seré prudente, estaré seleccionando bien cómo actuar. Entonces,
Los mandamientos de Dios siguen vigentes hoy, no han sido abrogados. A veces tendemos que porque es tiempo de gracia ya no tenemos que respetar los mandamientos. Pero el cristianismo o la enseñanza de Jesús nos lleva a respetar los mandamientos. Amar al prójimo, a no robar, a no mentir, nos lleva a cumplir la ley. El amor a Dios, la enseñanza, la doctrina de Cristo nos enseña a respetar la ley. En el espíritu ahora, no en obediencia para hacer salvación, porque no, por la ley nadie puede ser salvo. Entonces, como dice Deuteronomio en el capítulo 6, y en el verso, capítulo 6 y verso 1 y 2, que nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días te sean prolongados. Entonces aquí hay un mandamiento que está establecido para los hombres, que obedezcamos a Dios, y que eso va a prolongar nuestra vida, o sea, nos va a dar salud. El mal no va a prosperar en nosotros. El Señor nos va a bendecir, nos va a librar del mal. Leemos que Dios espera que todos le obedezcamos, nosotros, nuestros hijos y los hijos de ellos. El fin de esto es simplemente que vivamos. Dios quiere que vivamos. Dijo en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. El ladrón es Satanás, que vino a robar, matar y destruir, mas yo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere que vivamos. En Colosenses, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 3 y en el verso 20, nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El Señor se agrada de la obediencia. Leemos que Dios espera que todos le obedezcamos. En Efesios capítulo 6 nos sigue hablando acerca de cómo quiere que le obedezcamos, la importancia que para Dios requiere la obediencia. Dice así, versos 1 al 3, Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es de justicia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay en este tiempo una fuerte corriente de desobediencia, de rebeldía, y eso tiene una estima como admirable para la sociedad común de esta tierra. Sin embargo, en la enseñanza divina nos habla de nos enfatiza la obediencia. Y que esta nos trae bendición porque va a alargar nuestra vida en la tierra que el Señor nos da. Los padres esperan que sus hijos obedezcan las reglas que se han establecido en cada hogar. El propósito de tener reglas en la casa es traer paz y orden a la familia, como también protección para todos los de la casa.
La responsabilidad de los hijos es obedecer. Está basada en el hecho de que sus padres son mayores y más sabios porque ya han experimentado la vida. Habla de la sabiduría, la experiencia de la vida. Puede que algún hijo tenga mucho más estudio, pero eso es conocimiento, no sabiduría. La sabiduría está en saber actuar, hacer lo correcto, lo que corresponde, y que todas esas acciones traen como fruto una virtud, un beneficio para el que lo vive, para el que lo hace. La responsabilidad de los hijos es de obedecer y está basada en el hecho de que sus padres son mayores y más sabios, pero sobre todo y primordialmente, fundamentalmente, en que Dios le ha dado a ellos la autoridad de establecer las reglas del hogar, porque Dios es el que da el orden, Él es la autoridad mayor, y ahí se sujeta todo hacia abajo, desde la autoridad divina. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de la iglesia, y la iglesia se sujeta en el orden que Él establece. Interesante eso, pero no es lo que estamos tratando ahora de obedecer. Bueno, obedecer, y el orden es obedecer, ser ordenado. Así que lo mismo que un hijo tiene que hacer es seguir, lo mínimo, que un hijo tiene que hacer es seguir las reglas de sus padres. Y si esto no sucede, lo normal es que sus padres le den disciplina, lo castiguen por ello. La disciplina es corrección. Todo está tergiversado hoy. Hoy todo está, tiene otro entendimiento las cosas, pero los que quieren honrar a Dios tienen que obedecer a Dios. Y si usted está pasando prueba y dolor, esta es la forma de librarse de esos dolores. Porque el dolor que Dios permite es un dolor que produce sanidad a nuestro ser, a nuestra vida, a nuestra alma. La libera del yugo. Vamos a ver Job 33, 19. Veamos, ¿qué nos dice Job? En el capítulo 33 y en el verso 19, de la palabra de Dios, la enseñanza. Dice, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. O sea, el castigo de la enfermedad que pueda haber, puede haber alguna enfermedad que es castigo del Señor en nosotros. Porque dice en el verso en el verso 16, dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, Dios, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, el creer que se la sabe toda. Entonces detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces, para evitar todo eso, el Señor dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte, con dolor en todos sus huesos. Entonces la enfermedad puede ser también en algún momento un castigo de que Dios quiere refrenarnos, quiere enseñarnos algo. Y Hebreos 5, capítulo 5 y verso 9. Dice en el 8, vamos a leer del 8, o del 7, porque esto hay que leerlo completo para disfrutarlo bien y entenderlo. Entonces, Hebreos capítulo 5, verso 7 en adelante, dice, y Cristo en los días de su carne, esto es como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió, la obediencia hay que aprenderla, no es natural en los hombres. Aquí el Señor Jesús aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, ¿por qué causa? Por la obediencia, porque ¿qué hizo la imperfección en el hombre? ¿Cuál fue la caída del hombre? La desobediencia. Entonces la obediencia produce esta perfección que Dios busca, porque Dios quiere que seamos obedientes. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De modo que si usted es obediente a Dios, tiene salvación en su vida. Y en el capítulo 12 y en el verso 5 en adelante dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, el Señor, a veces las pruebas, más que quejarnos, debemos mirar, Dios algo quiere conmigo, y buscar en oración. Tal vez nos libre de la enfermedad, porque esta está dada para evitarnos la muerte, entonces no quiere que muramos. Él nos quiere, tiene un propósito, hay propósitos divinos para nosotros, la perfección de nuestro ser. Así que si os halláis en diversas pruebas, como dice el apóstol, gozaos en la esperanza de vuestra salvación, que es Jesús. Estas escrituras nos enseñan que nuestra desobediencia a Dios y el dolor que sufrimos están muy relacionados. Dios nos hiere o disciplina porque nos ama, así como un padre que ama a su hijo y le castiga para que vuelva a obedecer. Así como muchos hijos de Dios sufren, así es como muchos hijos de Dios sufren a causa de esta desobediencia. La desobediencia produce dolor. Entonces vamos a ir buscando ser obedientes. Hay un pensamiento en el mundo que es una filosofía del humanismo y dice de la siguiente manera, vamos a ir viendo, reflexionando un poco: el Señor Jesús es la autoridad de la iglesia, la gran familia espiritual donde todos debemos obedecer sus reglas. Igual que un padre de familia se inclina más al hijo obediente que al desobediente. Nuestro Señor bendice a los que le obedecen y castiga a los que le desobedecen. O deja que vivan su propio mal, la cosecha de sus propias obras. Parece algo difícil, parece algo fácil de comprender, pero existe en el mundo una antigua corriente de pensamiento llamada humanismo, cuyo principal propósito es bajar a Dios al mismo nivel que la corrompida humanidad. Según esta filosofía, el dolor es algo malo y lo bueno es estar en desacuerdo o descontentos con él. El humanista piensa así: si acaso existe Dios, ¿debe ser alguien malo y desconsiderado? Así que si Dios existe, debe ser alguien malo y desconsiderado, ya que permite tanto sufrimiento y dolor en el mundo. Usted habrá escuchado eso alguna vez. Siempre alguien está reclamando sobre eso. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantas guerras? ¿Quién hace la guerra? ¿Dios? Son los hombres mismos. ¿Quién hace las maldades? Los hombres mismos. Nosotros somos los que estamos haciendo todo este mal, porque no hemos obedecido a Dios. Si lo obedeciéramos, se acaban los problemas. Si el Señor manda que amemos a nuestro prójimo, sea ruso, sea checheno, sea chino, sea ucraniano, sea
americano, sea de donde sea, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el problema está en eso, no le obedecemos. Este espíritu humanístico se ha infiltrado en nuestras iglesias y está entre nosotros el pensamiento. Por ejemplo, cuando nuestras cosas van mal, en nuestro interior tendemos a culpar a Dios por no cuidarnos bien y nos enojamos y ya no queremos venir a la iglesia, no queremos seguir sirviendo y empezamos a desanimarnos. Y si Dios nos pide algún sacrificio, pensamos que es injusto porque nos tiene que dar lo que nosotros queremos, porque le servimos a Dios, Dios me tiene que dar todo lo que yo quiero. Entonces comenzamos ahí a tener un pensamiento de un Dios al servicio nuestro. Tal vez no lo decimos a nadie, ni somos del todo conscientes de ello, pero ese sentimiento está bien escondido en nuestro corazón. Lo que el humanismo olvida es que en el principio Dios creó un paraíso para que el hombre lo habitara. Olvida también que fue la conducta desobediente del hombre a las reglas que Dios puso en el paraíso, en las que trajo dolor y sufrimiento a este mundo, porque el hombre no quiso obedecer a Dios. Es por esto que tal vez, sí, Salomón, inspirado en el Espíritu, escribe Proverbios 20:30 y dice: los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Porque nos lleva a reflexionar, como el hijo pródigo que comiendo algarrobas, teniendo hambre, viendo a los cerdos queriendo participar de su comida, reflexionó diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Iré a mi Padre y le diré así: he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, ¿quién de nosotros nos ponemos a reflexionar de esta manera cuando hacemos mal? Ya sé, iré, le diré: perdóname, he pecado contra ti, contra Dios, su ley, su norma. Los hombres somos desobedientes por naturaleza. El Señor permite el dolor en el mundo para convencerlo de que regrese a Él y obedezca sus leyes. Que nos seamos sumisos y que seamos humildes ante Dios, el Señor, nuestro Salvador. La mayoría del mundo parece no entender esto. Ahora la pregunta es: ¿nosotros lo entendemos? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Así dice la Escritura, ¿no? Al no querer obedecer su palabra, ponemos en duda todo lo que afirma ser y negamos con nuestros hechos su bondad. Pero si le obedecemos, demostramos la fe en Él y testificamos al mundo de nuestro amor por Dios. Por eso Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Obedecer a Dios equivale a obedecerle incondicionalmente. El dolor que muchas veces sentimos es simplemente la manera en que Dios trata de enseñarnos el camino de regreso a Él. Está buscando Dios que usted le obedezca, que usted le ame. La importancia de obedecer a Dios. Vamos a terminar leyendo Proverbios capítulo 3. Hasta el verso 8 vamos a leer, y dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. De modo que si está pasando dolor, aflicción, la palabra nos enseña a que le seamos obedientes y busquemos confiar en Él. Porque el Señor es el que tiene el dominio y el poder para sanar nuestros males. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios tiene el dominio de nuestras vidas, de su salud, y en cuanto a la reacción de nuestro organismo, tiene que ver mucho la obediencia y la cercanía de Dios. Si Dios está con nosotros, entonces nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, dice que el fruto que traerán nuestras vidas, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto producirá la sanidad de nuestro cuerpo. Oramos en el nombre de Jesús, bendito Dios y Padre Celestial. Le damos gracias por este día. Una lección más, Señor, que busca, Señor, restaurar nuestras vidas, sanar nuestras vidas, libertar nuestra alma, Señor, y poder vivir el gozo de la plenitud de Cristo en nuestro corazón, estando confiados en su autoridad, en su dominio y en su saber, para no temer a nada, Señor. Denos la fe, denos la fuerza y denos, Señor, el favor de su mano. Se lo pedimos por misericordia, pidiendo su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. No se olvide, Maranata, Cristo viene.